Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localia Televisión, acompañándoles en esta noche de jueves. El primer tro de la comparsa Bucaneros, Sergio Moyá, será nuestro invitado. Veremos también el musical dedicado a Concha Piquer, que tuvo lugar en Ayelo de Malferit, esa carrera solidaria que se celebró en Alfarrasí. De Cruz Roja van a estar con nosotros también para hablarnos del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que va a tener lugar en Xàtiva, se va a celebrar este sábado. Pero abrimos el programa, como es habitual los jueves, con nuestra colaboradora Noelia Bonifacio. Noelia, buenas noches. Hola, y bienvenida al programa. Y a ver, porque nos vas a hablar hoy de la descodificación biológica original. Sí, efectivamente. Vamos a hablar de la descodificación biológica original y te voy a explicar un poco qué es. Claro, yo creo que sería lo primero para que podamos entender el tema. Pues verás, la descodificación biológica original está considerada actualmente la nueva medicina germana. Sí. En realidad se trata de lo que hace es acompañar a la persona a encontrar lo que es el bioshock asociado a la enfermedad para mejorar la curación. Dejar claro que la descodificación biológica no sustituye ningún tratamiento médico, ni psicológico, ni de medicación. Sencillamente lo que hace es potenciar los beneficios que puede aportar esos tratamientos. Sí. Entiende la enfermedad como un programa biológico de supervivencia que libera estrés, que es lo que antes he comentado que se llama bioshock. ¿Qué es el bioshock? El bioshock en realidad es un estrés vivido de manera muy dramática, de manera inesperada, sin solución y en solitario. Sí. Cuando me refiero a en solitario, pues es que, aunque estés acompañado y la gente lo sepa y lo comentes, se vive de una manera es como muy visceral, ¿no? Es una emoción muy visceral. Entonces es un estrés tan fuerte que el cuerpo no tiene medio posible para poderlo liberar y entonces la biología repara esa situación y lo hace a través de la enfermedad, ¿no? Entonces, entendiendo un poco el concepto de descodificación biológica original, podríamos decir que es la nueva aproximación a la salud, que se interesa sin excepción de cualquier síntoma y enfermedad. Muy bien. El padre de la descodificación biológica es el doctor Hammer, es un doctor alemán, doctor en medicina y en física. Está especializado en pediatría, en psiquiatría, en medicina interna y radiología. Jefe del servicio de medicina interna del Hospital Universitario de Oncología de Múnich. Hasta que hubo un hecho dramático inesperado en su vida, que fue el fallecimiento de su hijo y posteriormente el fallecimiento de su mujer. Eso hizo que él se replanteara y se diera cuenta de que existen enfermedades y síntomas que tienen como un conflicto en común y empezó a desarrollar su teoría. En su momento, pues causó para el mundo de la ciencia y la medicina, fue un poco difícil de digerir, pero bueno, a día de hoy pues hay muchos médicos que ya han hecho muchas publicaciones, él sigue sus estudios y hay muchos libros al respecto, como por ejemplo Hans Sussesberger, también Salomon Selam, Claude Saba, Brodek o incluso Ángeles Walder, que tuve el gusto de conocer en mi formación, es la directora de la escuela oficial de la Escuela de Descodificación Biológica Original de Barcelona. Entonces, profundizado un poco más en lo que es la teoría en sí del doctor Hammer. Embriológicamente nuestro cerebro tiene distintas capas. Estaríamos hablando del endodermo, del mesodermo y del ectodermo. En el endodermo, que es donde se encuentra el bulbo raquídeo, ¿vale? Estaría lo que considera el doctor Hammer la primera etapa, la supervivencia. Ahí nos encontraríamos conflictos muy arcaicos, como por ejemplo el miedo a la muerte, el no tener descendencia, el miedo a la inanición, lo más fundamental del ser humano, comer, respirar y reproducirse. Entrarían todos los conflictos en esa primera etapa. En la segunda etapa dividiríamos el mesodermo en antiguo y nuevo. La segunda etapa sería el mesodermo antiguo, que ahí tendríamos los conflictos de protección, todo lo que tenga que ver con la protección del ser humano. Ahí entran los órganos que son membranas, como el pericardio, la pleura,
el peritoneo, la dermis, todas las membranas, y la dermis porque es un órgano extenso que también que nos protege, que es la piel, ¿vale? En la tercera etapa, que correspondería al mesodermo nuevo, tendríamos los conflictos de comparación y competencia. Ahí entra en juego el sistema osteomuscular, huesos, músculos, articulaciones, también el sistema endocrino y entre otros, y también tendríamos lo que es la desvalorización, cuando nos sentimos inferiores, desvalorizados con respecto a situaciones externas. Y por último, que corresponde al ectodermo, estarían los conflictos de relación, cuarta etapa, que son pues esos órganos que hacen un poco de conductos, ¿no? Como por ejemplo vías urinarias, órganos como por ejemplo la laringe, la bronquitis, los bronquios, etcétera. Serían un poco a grandes rasgos y puntualizar también, hay muchos diccionarios, muchas páginas web en internet donde tú buscas el órgano y en sí automáticamente. La descodificación no es así. Para hacer una buena descodificación tenemos que entender que no es tan general, se tiene que tratar a la persona, se tiene que buscar el tipo de órgano, pero además en qué parte ha tenido la enfermedad, qué es lo que ha habido afectado, y que cada persona, recordemos que es un mundo distinto y es el terapeuta especializado en descodificación biológica el que sabe con una o dos sesiones o lo que necesite apropiado encontrar realmente ese síntoma programante que desencadenó la enfermedad. Muy bien. A ver, Noelia, estamos en primavera. Sí. ¿Cómo descodificarías una alergia? Pues verás, la alergia es como una fobia, se entiende como una fobia, es un miedo, ¿no? Porque sabemos que ante una alergia hay un alergeno en el que cuando nos exponemos a él, pues de manera automática reaccionamos con una rinitis, con una congestión, ojos. Eso en realidad es que nuestro cerebro recuerda un hecho en el pasado que se encontró ese alergeno y para nosotros vivimos ese bioshock, ese conflicto. Voy a poner un ejemplo, porque la alergia podríamos estar mucho rato y tenemos poco tiempo. Pongamos un ejemplo, una paciente viene a consulta con su hijo pequeño y el hijo presenta una alergia a los plátanos impresionante, no los puede comer, pero solamente tenerlos cerca también desarrolla en él un rechazo, ¿no? Tiene alergia al plátano. Entonces, tratando a la madre, porque claro, en estos casos, cuando ya nacen con esa alergia, que no es que se produzca de un año para otro, que entonces ya miraríamos en el desarrollo de la persona, para los niños nos vamos a hablar con la madre, a ver qué es lo que pasó. Fíjate que la descodificación busca en la vida, en la concepción, en el embarazo e incluso en el transgeneracional, en nuestros ancestros. En este caso hablaríamos con la madre y le preguntaríamos, bueno, entablaríamos una entrevista con preguntas y fíjate que la madre nos cuenta un hecho de que estuvo durante el embarazo de su hijo, viajó a Sudamérica, que tenía un trabajo allí y recuerda que todos los días antes de ir al trabajo iba por una avenida de plataneros y entonces había un miedo inconsciente dentro de ella a poder resbalar y poder perder el niño, con lo cual el niño sale con ese programa de el plátano es peligroso, no hay que comerlo, puede morir. Curioso. Y así te podría contar un montón de hechos en la alergia, hay impresionantes y muy interesantes. Y se cura muy bien con descodificación biológica. Bueno, Susana. A ver, las personas mayores es habitual padecer descalcificación, especialmente en las caderas. ¿A qué se debe según el punto de vista de descodificación biológica? Pues la descalcificación correspondería a una tercera etapa. Estábamos hablando de huesos, ¿no? Ahí el conflicto es la desvalorización, el no poder mantener mi posición y ya no sirvo para nada. Recordemos que la cadera es dirección, entonces es muy propio cuando ya la mujer siente, es propio de la edad, siempre lo hemos dicho, pero es propio porque la mujer se da cuenta de que pierde la capacidad de hacer lo que antes hacía y se siente un poco, en función de la familia, pues un poco como desvalorizada, ¿no? Y entonces por eso pues empiezan a padecer una descalcificación ósea. A grandes rasgos, recordemos que luego tendríamos que entrar en cada paciente a hablar y contra su caso. ¿Y una psoriasis a qué se debe? Pues mira, yo tengo ahora mismo un paciente de psoriasis de gota y la psoriasis es protección, es piel, nos protege, ¿vale? También puede ser además un ataque a la integridad de la persona. Estaríamos hablando de segunda etapa y la piel suele ser un conflicto de separación, de cuando perdemos esa protección o nos sentimos separados, nos han separado, nos han arrancado o nos obligan, también podría ser
a estar en contacto con algo que no queremos. Entonces la psoriasis, fíjate que es que la piel crece, son escamas, se vuelve más gruesa y con lo cual la protección, el programa que tiene nuestro cuerpo es protégete, hay una agresión, hay algo externo que te está invadiendo. Muy te bien. proteges ante ello. Bueno, hoy nos has hablado de una de las tantas terapias que realizas. La gente que esté interesada en acudir a ti, Noelia, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, pues pueden encontrarme a través de mi web, noeliabonifacio.com, y a través de mi correo info@noeliabonifacio.com para lo que deseen. ¿Y la semana que viene nos puedes adelantar ya tema? Sí, seguramente hablaremos o de la hipnosis, nuevamente para recordar grandes rasgos cómo desarrollarla, y también tendremos ocasión de hablar un poco del coaching, de qué es el coaching y la programación neurolingüística. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y ahora nos vamos a quedar con el primer tro de la comparsa Bucaneros con Sergio Moya.